Hola a todos mis queridos seguidores de ¿Cómo están hoy? Espero que de maravilla, rebosantes de energía y con una sonrisa en el rostro. Hoy volvemos con un tema que sé que a muchos de ustedes les encanta, especialmente a los fans acérrimos de las telenovelas turcas y de esas parejas que nos roban el corazón, ¿verdad? Esas duplas que con su química innegable y sus miradas cargadas de significado, nos transportan a mundos de romance, pasión y drama. Y es que, damas y caballeros, tenemos noticias frescas y jugosas que compartirles. Vamos a hablar de una sorpresa que ha causado revuelo, un gesto que ha dejado a muchos boquiabiertos, y que involucra a dos de los actores más queridos y talentosos del panorama turco, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, han oído bien. Parece que nuestro querido Can ha decidido sorprender a Demet de una manera muy especial, justo después de que ella se recuperara de un pequeño percance de salud. Prepárense porque esto se pone interesante y las especulaciones ya están echando humo en las redes. Antes de que me olvide, si son nuevos por aquí y les gusta estar al día de todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento, especialmente en lo que respecta a nuestras series y actores favoritos, asegúrense de pulsar ese botoncito rojo de suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de nuestros vídeos, donde desgranamos las noticias más candentes y analizamos los detalles que nos hacen soñar. Ahora sí, entremos en materia, que es donde reside el verdadero encanto de estas historias. Como muchos de ustedes sabrán, Demet Özdemir, a quien conocimos y amamos en producciones que marcaron un antes y un después, como la inolvidable Erkenci Kuş, donde compartió pantalla y una química explosiva con el mismísimo Can Yaman, ha estado pasando por un momento delicado de salud. Afortunadamente y para alivio de todos sus admiradores, ya ha anunciado su recuperación y se encuentra mucho mejor, algo que, sin duda, es una gran noticia y motivo de celebración para todos sus fans. Pero, ¿qué hace un galán como Can Yaman cuando se entera de que su querida colega y, según algunos rumores persistentes que parecen flotar en el aire, quizás algo más que colega, se ha recuperado? Pues sorprenderla, por supuesto. Y no de cualquier manera, sino con un detalle que denota cariño, atención y, quién sabe, un poco de esa chispa, esa complicidad mágica que siempre ha existido entre ellos. Se dice, se comenta y las redes sociales están que arden con la noticia, que Can Yaman le ha enviado a Demet Özdemir un regalo muy especial tras su recuperación. ¿De qué se trata este misterioso obsequio que ha encendido la imaginación de tantos? Pues bien, los detalles que han trascendido hasta ahora apuntan a algo muy personal y a la vez, muy significativo, un gesto que va más allá de lo meramente protocolario. Se habla de un ramo de flores, sí, hasta ahí todo normal, ¿verdad? En el mundo de las celebridades, las flores son un clásico. Pero no unas flores cualquiera, y aquí es donde el detalle cobra relevancia. Al parecer Can optó por las favoritas de Demet, las que ella más aprecia, un detalle que demuestra que él no solo la conoce bien, sino que se ha tomado el tiempo de recordar y honrar sus gustos, sus preferencias y eso, amigos míos, siempre es un punto a favor en cualquier relación, sea amistosa, profesional o como decimos con esa pizca de picardía, quizás más íntima. Pero la cosa no acaba ahí, y es precisamente el complemento de las flores lo que ha desatado la mayor de las pasiones y conjeturas. Junto a las flores, se dice que había una nota escrita a mano. Imaginen la escena, Demet, recuperándose en la tranquilidad de su hogar, recibiendo este hermoso detalle de Can. Una nota escrita de puño y letra, algo que hoy en día, con la prevalencia de la comunicación digital, es cada vez más raro y por eso mismo, tiene un valor sentimental incalculable. Es un toque personal, íntimo, que refleja dedicación y un esfuerzo tangible. ¿Qué habrá escrito Can en esa nota? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? ¿Serán palabras de ánimo y aliento, de buenos deseos para una pronta y completa recuperación, de amor? Las especulaciones están al orden del día, y la verdad es que a nosotros, como narradores y analistas de estas historias, nos encanta alimentar un poco esa curiosidad, esa fascinación que sentimos por estos dos grandes talentos que han marcado una era en la televisión turca. La relación entre Can Yaman y Demet Özdemir siempre ha sido un tema de gran interés y debate para los fans, y es que la química que desprendían en Erkenci Kuş era simplemente arrolladora. Desde que protagonizaron juntos esta exitosa serie, la conexión entre ellos era palpable, una energía que trascendía la pantalla y que hizo soñar a millones de seguidores con la posibilidad de que su romance ficticio pudiera dar el salto a la vida real. Y aunque hasta la fecha nunca han confirmado nada oficial más allá de una sólida amistad y un respeto mutuo, cada gesto, cada interacción pública, cada aparición conjunta, cada rumor que surge, es analizado con lupa por la legión de fans que esperan,
o anhelan con todas sus fuerzas que su historia de amor continúe, que tenga un capítulo más allá de las cámaras. Este regalo de Khan, en este preciso momento tras la recuperación de Demet, sin duda reaviva esas esperanzas y genera un mar de preguntas, de interrogantes que nos invitan a indagar más a fondo. Pensemos en el contexto. Demet ha estado lidiando con problemas de salud, un momento que para cualquier persona es vulnerable y sensible. Imaginen lo importante que debe ser recibir un gesto de apoyo sincero, de cariño genuino, de alguien que te importa y que ha compartido contigo experiencias significativas en un momento así. Y si ese alguien es Khan Yaman, la figura que ha compartido contigo momentos tan intensos y memorables como los que vivieron interpretando a Candivit y Sanemaidnen Erkenzikus, pues el impacto emocional es aún mayor. Es un recordatorio tangible de que a pesar de las agendas apretadas, de las distancias geográficas, hay conexiones que perduran, que se fortalecen con el tiempo y que se manifiestan en gestos tan sencillos en su forma, pero a la vez tan poderosos en su significado. Este acto de Khan Yaman no solo demuestra su caballerosidad y su consideración hacia Demet como persona y colega, sino que también pone de manifiesto la fuerza de los lazos que se forjan en el set de rodaje. A menudo las relaciones profesionales que nacen en la ficción se quedan en eso, en lo profesional, en la camaradería de un equipo trabajando en un proyecto. Pero en el caso de Khan y Demet parece que la magia, la química especial que crearon para la pantalla ha dejado una huella imborrable, no solo en ellos como actores que dieron vida a personajes entrañables, sino también en nosotros, los espectadores, que nos dejamos cautivar por su historia. Y es precisamente esa magia, esa energía que transmitieron, la que nos tiene aquí hoy, analizando cada detalle, cada posible significado que este reciente gesto puede encerrar. ¿Podría este regalo ser simplemente un gesto de amistad sincera y de preocupación por el estado de salud de una colega a la que aprecia y valora? Absolutamente. Y sería maravilloso y digno de aplauso igualmente. La amistad verdadera es un tesoro, y en un mundo tan efímero como el del espectáculo, los vínculos sólidos son fundamentales. Pero seamos honestos, la forma en que se ha manejado la noticia, los guiños sutiles que se perciben en las redes sociales, las interpretaciones que hacen los fans y la comunidad en general, nos invitan a pensar un poco más allá, a indagar en las profundidades de lo que podría haber. ¿Y es que quién no recuerda la complicidad que transmitían en Erkenzikus? Esa mirada cómplice, esa risa compartida que parecía tan natural, esa tensión romántica que hacía que uno se sentara al borde del asiento, esperando el momento perfecto, la declaración, el beso anhelado. Es difícil desconectar por completo de esa vibra que generaron, de esa sensación de que entre ellos había algo más que una simple actuación. Además, Khan Yaman no es precisamente conocido por ser una persona reservada o que se guarde sus sentimientos. Al contrario, es un hombre que se muestra apasionado, directo, incluso a veces impulsivo, y que no teme expresar lo que siente, ya sea en entrevistas, en sus redes sociales o en su comportamiento. Si él ha sentido la necesidad de enviarle un detalle tan personal y significativo a Demet, es porque seguramente ha considerado que era el momento y la manera adecuada de hacerlo, un impulso que nació de un sentimiento genuino. Y el hecho de que se haya filtrado o que se haya hecho público de alguna manera, también habla de la importancia que se le da a este gesto dentro de su círculo cercano o en el ojo público, un indicativo de que no es algo menor, sino un evento que merece ser compartido y comentado. Pensemos también en el impacto que esto tiene en sus carreras y en su imagen pública. Ambos son figuras públicas de primer nivel, con una legión de seguidores que los idolatra. Cualquier cosa que hagan juntos o cualquier gesto que uno tenga hacia el otro, especialmente en relación con su pasado compartido en Erkenzikus, genera un revuelo mediático considerable. Este tipo de gestos, aunque sean de índole personal, siempre terminan siendo noticia y alimentando la narrativa, el universo paralelo que los fans han construido alrededor de ellos. Y eso, para bien o para mal, es parte ineludible del juego de la fama y de la constante atención mediática. Ahora, si nos ponemos un poco más soñadores, con esa chispa romántica que tanto nos gusta, podríamos imaginar que este regalo es el primer paso hacia algo más concreto. Quizás un encuentro o una cena para ponerse al día después de un tiempo sin verse, una conversación más profunda para reconectar y saber cómo están realmente. La vida de los actores es muy vertiginosa, con constantes viajes, rodajes intensos, compromisos publicitarios y una agenda que raramente les permite parar. A veces un pequeño detalle como este es precisamente lo que se necesita para romper la rutina, para generar un momento especial que reavive la llama, para reconectar a un nivel más íntimo. Y es que ¿quién no ha recibido un detalle que le ha alegrado el día, o incluso la semana?
Especialmente cuando uno no se lo espera, cuando la vida te sorprende gratamente. Imaginen la cara de Demet al abrir el paquete, al ver esas flores, al leer esa nota escrita a mano. Seguramente una sonrisa se habrá dibujado en su rostro, un alivio, una alegría profunda. Y eso, amigos, es impagable. Es la demostración de que a pesar de todo, de las distancias que a veces se imponen y de los caminos que en la vida, a veces se separan temporalmente, hay personas que se acuerdan de nosotros, que se preocupan por nuestro bienestar, por nuestra salud, y que quieren hacernos sentir especiales, importantes, queridos. La recuperación de Demet es, sin duda, la noticia principal y lo más importante aquí. Que esté bien, que esté recuperada y que pueda volver a retomar sus proyectos con energía y entusiasmo es algo que todos, como admiradores de su talento, celebramos de corazón. Y este regalo de Can, pues es como la guinda del pastel, un toque de color y emoción en una historia que afortunadamente tiene un final feliz en cuanto a su salud. Es un recordatorio de que incluso en los momentos de fragilidad, el cariño y el apoyo pueden llegar de las formas más inesperadas y significativas. Ahora, la pregunta que todos nos hacemos y que nos deja con la intriga, ¿qué creen ustedes que decía esa nota? ¿Se atreven a especular? Me encantaría leer sus teorías más creativas y apasionadas en los comentarios. ¿Creen que este gesto es solo de amistad sincera y preocupación, o creen que hay algo más, una chispa de ese romance que vimos en pantalla, que sigue latiendo? ¿Les gustaría, como a mí, volver a ver a Can Yaman y Demet Özdemir trabajando juntos en algún proyecto futuro, ya sea una nueva serie, una película, o quién sabe una reconciliación en la vida real? Ya saben que sus opiniones son muy importantes para nosotros, y este canal se construye con su participación. En resumen, tenemos a una Demet Özdemir recuperada y feliz, a quien enviamos todos nuestros mejores deseos para que siga brillando, y a un Can Yaman detallista, considerado y al parecer con un corazón que no olvida a las personas importantes en su vida. Ha querido celebrar su mejoría con un gesto que ha encendido las redes sociales, ha desatado un torbellino de comentarios y ha avivado las esperanzas de muchos fans que siguen soñando con su historia de amor. Un ramo de flores que sabe a preference, una nota escrita a mano que guarda secretos, y un sinfín de preguntas y especulaciones que nos mantienen enganchados. Es la magia, la intensidad y la pasión del mundo del espectáculo, ¿verdad? Antes de despedirnos, quiero agradecerles de corazón por acompañarnos en este vídeo, por su tiempo, por su energía y por ser parte de esta comunidad que tanto queremos y que crece día a día gracias a ustedes. Espero que les haya gustado tanto como a mí desgranar esta noticia y compartir estas reflexiones con ustedes. Si fue así, no olviden darle un buen me gusta a este vídeo, que nos ayuda muchísimo a seguir creciendo, a llegar a más gente y a continuar trayéndoles el mejor contenido. Compartan este vídeo con todos sus amigos y conocidos que sean fans incondicionales de Can Yaman y Demet Özdemir, o simplemente amantes de las buenas historias, de los gestos que llegan al corazón y de los misterios que envuelven a nuestras estrellas favoritas. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse al canal y activen esa campanita para que estén siempre al tanto de nuestras últimas novedades, de nuestras exclusivas y de todo lo que sucede en el fascinante universo del entretenimiento. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más curiosidades, más análisis y, por supuesto, mucho amor por el mundo del entretenimiento. Un abrazo gigante y hasta la próxima.